Vamos a estar leyendo Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Leamos una porción considerable de texto en este sermón el día de hoy, desde el versículo 12 hasta el versículo 26. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Señor, añada bendición a su palabra. El tema de hoy, mis hermanos, el título que le he puesto a este sermón es una predicación poderosa. Una predicación poderosa. La sanidad del cojo a las puertas del templo llamó la atención de todos aquellos que se encontraban en ese lugar. Rápidamente llegó una multitud que estaban atónitos, todos perplejos por lo sucedido. Y esto es utilizado por Pedro. Este momento es utilizado por Pedro para lanzar una predicación más de las 8 predicaciones de Pedro que son registradas en el libro de Hechos. Claramente Pedro realizó más predicaciones, predicó más, presentó muchos más sermones. Pero Lucas selecciona específicamente unas predicaciones por el impacto de esas predicaciones que tuvo en la audiencia. Estamos totalmente seguros que la conversión de 5,000 personas en una predicación era algo digno de resaltar. Aunque Pedro ya había predicado, el texto anterior decía que la iglesia crecía en la doctrina de los apóstoles, así que la iglesia escuchaba ya la predicación de Pedro, pero era necesario en este momento que Pedro se levantara, aprovechando este momento para lanzar nuevamente una predicación. El propósito que debemos recordar una y otra vez de Lucas al escribir el libro de Hechos es mostrar cómo la iglesia está haciendo su labor, extendiendo el reino, y cómo Cristo está obrando por medio de ella. Así que este propósito se ve cumplido en los relatos registrados por Lucas. En el sermón de hoy vamos entonces a adentrarnos en lo que registra Lucas como la segunda predicación pública de Pedro. Y yo quiero analizar el contenido de este sermón. Quiero analizar el propósito de este sermón también.
Anunciamos en sermones anteriores que Pedro sigue un patrón específico casi en todos sus discursos. Él siempre presenta una introducción, por un lado, habla de una explicación y termina con una invitación. Ese es el patrón que una y otra vez seguirá Pedro en cada uno de sus sermones. Y estamos frente a uno de los sermones más poderosos de Pedro. Ahora, que podríamos mirarlo solo desde los resultados, puesto que en ningún otro sermón registrado o predicación registrada en la Escritura vamos a ver una conversión de 5,000. No vamos a encontrar mayor. Ahora, esto no nos debe llevar a afirmar que el sermón sea poderoso por los resultados, porque vamos a darnos cuenta que posterior a ello habrán sermones en los cuales también son poderosos sin ninguna conversión. Pero es necesario, mis hermanos, que analicemos 3 verdades importantes que son señaladas en este sermón que lo hacen poderoso. Yo quisiera, mi hermano, que mostremos a través de cada uno de los relatos que están en esta porción de 14 versículos, cómo Pedro habla de verdades importantes que deben impactar toda nuestra vida. Por eso es un sermón poderoso, por las verdades que contiene. Específicamente quiero hablar de 3 verdades que son contenidas en este sermón. La primera de ellas son verdades acerca del Padre. Verdades acerca del Padre. La segunda son verdades acerca del Hijo. Y la tercera son verdades acerca del hombre. Así que este será el patrón que nosotros también vamos a ceñirnos y vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a estar analizando cómo Pedro presenta en este sermón unas verdades necesarias que todos la deben conocer, tanto creyentes como no creyentes. Y roguemos al Señor que por su palabra y por medio de su Santo Espíritu llene toda nuestra vida de estas verdades que vamos a hablar en esta mañana, y que vengamos a ellas en una forma adecuada. Así que pasemos a la primera, que son verdades acerca del Padre. Verdades acerca del Padre. ¿Por qué debemos empezar por allí? Puesto que Pedro, de los 14 versículos en los que está él hablando en esta porción, 14 versículos en los que vamos a meditar en esta mañana, 8 de ellos hablan del Padre. Por lo tanto, las verdades del Padre hacen parte de la intención central que tiene Pedro al levantarse y predicar en medio de ese milagro que ocurrió y que ya lo tratamos en un sermón pasado. Esas verdades asociadas al Padre y específicamente asociadas a la relación del Padre con el Hijo y la relación del Padre con la obra salvífica es lo importante que señala Pedro en este sermón. De manera que en este punto podemos establecer que una predicación poderosa es aquella en la que el predicador no llama la atención sobre sí, sino que dirige la atención de los que le escuchan a Dios. Y eso es lo que hace Pedro. Pedro, después de haber, por medio de ese milagro glorioso que nosotros vimos, haber captado la atención de tantas personas, Pedro no dirige la mirada de los espectadores sobre sí mismo. Pedro no se presenta como el apóstol o como la autoridad o como aquel que va a ser autoridad de la iglesia. Pedro no llama la atención sobre sí, porque una predicación no puede hacer eso. Una predicación poderosa siempre señala a Dios. Jamás el hombre podrá autoproclamarse en un sermón y al mismo tiempo proclamar el nombre de Dios. O el hombre es humillado y Dios exaltado, o el hombre es exaltado y Dios no está en esa operación. Definitivamente. Y es esto lo que Pedro vemos hace con sumo cuidado: exaltar a Dios, al Padre, mostrarle a Él. Pedro no procura de ninguna manera señalarse a sí mismo. En todo momento un buen predicador debe señalar a Dios, a su gracia, como la fuente misma de toda autoridad, y nunca jamás señalarse a sí mismo. El apóstol Pablo lo hace en 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10,
Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. Quien debe entonces ser reconocido en una predicación no es el predicador, no son sus capacidades, no son en sus habilidades intelectuales, su conocimiento o sus credenciales. Lo que debe ser resaltado en una predicación es la palabra de Dios, es Dios mismo. Un sermón poderoso es un sermón que dirige la mirada a Dios. Ahora, Pedro tampoco invita a los que están allí a que miren al que fue sano. Tampoco invita a que miren la sanidad misma. El beneficio que recibió este hombre no era importante, ni siquiera el hombre mismo que fue sanado era importante. ¿Ha visto usted el gran énfasis que se hace el día de hoy? Aquellas personas que han recibido algo de Dios y son o van en ciudades y ciudades o iglesias y iglesias mostrando cómo ellos fueron bendecidos por Dios, porque quizás Dios hizo un milagro en ellos y lo importante es el milagro que llama la atención de todo o la persona que recibió el milagro. Y si vemos en esta predicación, ni el milagro ni quien recibe el milagro son importantes. Este hombre no va a congregaciones hasta dar dando su testimonio como forma de predicar. Pedro establece verdades, no de él, no del sanado, no del milagro, verdades acerca del Padre. Y quisiera que veamos, mis hermanos, cómo describe claramente Pedro esas verdades. Esas verdades señala, y en este primer punto quiero establecer lo que señalan esas verdades. Señala a un Dios infinito, un Dios infinito. Mire lo que dice el versículo 12 y el versículo 13. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Pedro dirige la mirada de los hombres que estaban allí en ese lugar, que ellos estaban contemplando al cojo, contemplándolo a él, contemplando el milagro. Pedro toma la mirada de ellos y pide que la levanten al Dios eterno. Pedro resalta atributos particulares de Dios en esta primera predicación, maravillosa en cuanto, poderosa predicación en cuanto a su contenido. Al señalar Pedro a Abraham, Isaac y Jacob, está estableciendo cómo Dios es un Dios eterno. Cómo los tiempos son mudados, cómo los hombres vienen y van, pero Dios permanece para siempre. Las palabras que utiliza Pedro son poderosas para el pueblo de Israel, puesto que ellos conocían muy bien esa figura patriarcal de Abraham, Isaac y Jacob. Y era diciente, puesto que señalaba a un Dios inmutable. Y Pedro señala a ese Dios inmutable. Abraham, Isaac y Jacob es citado frecuentemente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para hablar de Dios y de un Dios eterno, de un Dios inmutable. Ahora, note muy bien la similitud de las palabras de Pedro cuando dice Abraham, Isaac y Jacob, del Dios de nuestros padres, con aquello que claramente cita Éxodo capítulo 13, versículo 14 y versículo 15. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros.
Pedro recuerda a los israelitas la inmutabilidad de Dios. Recuerda cómo Dios se relacionó con Abraham de la misma forma que se relacionó con Isaac, de la misma forma que se relacionó con Jacob. Por lo tanto, está hablando de ese Dios que no cambia, un Dios eterno y perfecto que no cambia, que no hay variación en sus relaciones, que así como estuvo con cada uno de ellos, está con su pueblo. No debe ser desechado también el hecho de que específicamente del texto que leíamos de Moisés, Moisés le pide a Dios de cómo él se va a presentar delante del pueblo de Israel y cómo el pueblo de Israel iban a creer que él era enviado de parte de Dios. Y recuerden que esta es la declaración de Dios, que Moisés debía decirle al pueblo: el yo soy me ha enviado, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el de Jacob, el que existe por sí mismo. O sea que cuando Moisés se presentaría delante del pueblo, iba a decir en ese momento: yo vengo de parte de Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Si usted sigue leyendo el contexto, Dios le permite también a Moisés, apenas en unos versículos adelante, que él haga milagros como señal de que él era enviado de parte de Dios. ¿Y qué es lo que estamos viendo en el relato de Hechos capítulo 3? No es sino un milagro que estaba testificando que ellos eran enviados de Dios. Y ahora Pedro dice en esta predicación: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres. Claramente Pedro quiere que todos los que están allí presentes recuerden a un Dios inmutable. Y esto es sumamente importante para la construcción de este sermón. B, algo que más también recuerda, ¿verdad? Que recuerda Pedro en cuanto a Dios Padre, es que es un Dios de pactos. Hechos capítulo 3, versículo 13, cuando dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, son figuras patriarcales, pero también figuras pactuales. Dios había establecido pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y juró en forma solemne con ellos y presentó sacrificio a juramento y hubo derramamiento de sangre. Dios juró y entró en pacto con estos hombres y estableció específicamente que les bendeciría en forma gloriosa como nación. Ahora Pedro claramente señala un aspecto de las promesas del pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. A todos ellos Dios le entró en pacto y prometió diversas cosas. Pero aquí Pedro señala una en particular, puesto que a cada uno de ellos, Abraham, Isaac y Jacob, Dios prometió simiente. Y lo dice Pedro de la siguiente manera en el versículo 25, Hechos 3:25: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que claramente Pedro está permitiendo que estas personas recuerden que es un Dios inmutable, que es un Dios que entra en pacto con los hombres, pero que ese pacto consiste específicamente en la promesa de la simiente, y que se prometió que esa simiente vendría y bendeciría a las familias de la tierra. Claramente Pedro establece que la médula, que el corazón del pacto es la venida de la simiente del Redentor. El Redentor. El apóstol Pablo también explica este punto en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Notemos también la gran similitud. Pablo dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno,
a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora note que Pedro también usa en forma particular la singularidad de la simiente cuando dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces tanto Pedro como Pablo establecen que ese Dios de pacto ha prometido la simiente para salvación. Ese Dios inmutable, ese Dios eterno que entra en pacto con los hombres, promete un Salvador. Otro aspecto de la verdad del Padre que claramente Pedro resalta en este sermón es que es un Dios fiel. Un Dios fiel. Hechos capítulo 3 versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. De manera que no solamente es un Dios eterno e inmutable, no es solamente un Dios que entra en pacto con los hombres, pacto que contiene específicamente la promesa del Salvador, sino que es un Dios que cumple plenamente sus promesas, que todo lo que ha dicho se cumplirá. Y Cristo es la más grande demostración de la fidelidad de Dios. Y es hacia allá a donde Pedro quiere llegar con todo este sermón. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Pedro está llevando la mente de los israelitas, de los judíos, al entendimiento de cuán glorioso es Dios el Padre al prometer simiente, y Él es fiel. Pedro recuerda la fidelidad de Dios, la imposibilidad de Dios de incumplir algo que ha prometido, la capacidad de llevar a cabo todo lo que dice. Otro aspecto y otro atributo glorioso que también encontramos en este sermón como una verdad acerca del Padre es que Pedro dice que es un Dios que perdona, un Dios que salva. Un Dios que perdona, un Dios que salva. Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La palabra Señor allí no se refiere a Jesucristo, sino al Padre, puesto que el contexto dice, versículo 20, y Él, hablando del Padre, envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces claramente está hablando de este Dios eterno, inmutable, poderoso, soberano, fiel, que hace pacto, que promete un Salvador. Ese Dios es misericordioso y salva, perdona, extiende ahora su llamado de arrepentimiento para que los hombres vengan a Él. Pedro le recuerda a todos los que estaban allí presentes que Dios es un Dios misericordioso. Todo esto, mi hermano, lo vemos en este sermón acerca de verdades del Padre. Permítame pasar al número 2, que son verdades acerca del Hijo, que también son resaltadas en una forma gloriosa en este sermón. Este poderoso sermón de Pedro dirige su atención también a Cristo, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. En ese sentido, estas verdades ya iban a ser un poco más difícil de aceptar, eran más complicadas para el judío aceptarlas. Las anteriores podían ser de verdad aceptadas, puesto que trataban de Dios y todos ellos en esencia conocían lo que Pedro estaba hablando. Pero lo que hace extraordinario este sermón es que Pedro presenta una perfecta conexión entre las verdades del Padre y las verdades del Hijo, la comunicación perfecta de los dos en el propósito eterno de salvar. O sea que Pedro está enseñando cómo dentro del plan de salvación no solamente se deben contemplar los atributos del Padre, sino también reconocer verdades acerca del Hijo, y estas verdades están todas conectadas con el Padre. Así que permítame hacer lo mismo, señalar esas verdades que Pedro establece en ese sermón. El Hijo es enviado de Dios. Porque Moisés dijo a los padres, versículo 22,
el Señor vuestro Dios, note, vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Pedro señala cómo Dios había prometido a Cristo por medio de los profetas, y específicamente había dicho que Cristo era el profeta, aquel profeta declarado por Moisés, y que solo por la mediación de él habría salvación, y que todo aquel que no se acercara a él iba a ser desarraigado del pueblo. Pedro está citando Deuteronomio 18 y también Levítico 23. Hace una construcción de estos dos textos en la que él señala a Cristo como el profeta anunciado a Moisés, y específicamente su labor de cortar y destruir a aquellos que no se sometan a su enseñanza. Entonces, lo primero que resalta de Cristo y verdades acerca de Cristo es que Él es el enviado de Dios, aquello que fue prometido. Lo segundo que dice o ve es que Él es santo, justo y autor de la vida. Santo, justo, autor de la vida. Hechos capítulo 3, versículo 14 y 15. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y matasteis al autor de la vida. Son atributos que usted conoce, mi hermano, porque son atributos particulares de Dios. Y Pedro señala que Cristo, aquel que había muerto en la cruz y que todos los que estaban allí reconocían y entendían, él dice, Él es el santo, Él es el justo, Él es el autor de la vida. Por lo tanto, lo que está haciendo Pedro es resaltar la deidad de Cristo, resaltar su condición divina. Él es el santo. Entonces, no solamente es enviado como profeta, según lo que leímos en el texto anterior, sino que ese enviado es también Dios. C. En cuanto a las verdades del Hijo, también Pedro señala que es un Salvador que padeció. No solo que es enviado de Dios, no solo que es Dios mismo encarnado, sino que también padeció, un Salvador que padece. Hechos 3:18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Los padecimientos de Cristo eran conocimiento público. Todos sabían los conocimientos, todos sabían muy bien que Cristo había padecido. Él fue exhibido desnudo en una cruz, en una sangrienta cruz. Pero Pedro señala que ese que moría en la cruz era Dios y que padeció para salvar. El santo, el bueno, el justo fue cruelmente maltratado hasta la muerte, y su muerte fue el último peldaño de la humillación que él tuvo que soportar. Fue grandemente humillado. Pedro dice que sus humillaciones, que esas humillaciones, aunque fueron dirigidas por cada uno de ellos, también hacían parte de las verdades anunciadas ya de antemano acerca de ese Salvador. Aquello que decía Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Claramente Pedro señala que sus padecimientos también hacían parte de la promesa. La siguiente verdad es que es un Cristo resucitado. Entonces note el patrón que presenta Pedro en esta predicación. Enviado de Dios, Dios mismo encarnado, santo, justo, autor de la vida, Salvador que padeció en la cruz, pero que ese Cristo ha resucitado. Versículo 15 dice, a quien Dios, y note
la conexión nuevamente de las verdades de Cristo con las verdades de Dios el Padre, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y el versículo 26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Es de notar entonces lo que hace Pedro de la vida y los momentos de Cristo, aquellos que enfrentó al carácter soberano de Dios, que el Padre es quien en forma plena y perfecta envía a su Hijo a morir y luego lo resucita, lo levanta de la muerte. Permítame resaltar unas más. Es un Salvador en el cual hay perdón. Es un Salvador en el cual hay perdón. Este resucitado, Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Esta verdad hacía parte clara de la comisión. Pedro ya sabía que en cada predicación debía invitar al arrepentimiento, que es un Salvador en el cual había perdón. Lucas capítulo 24, 46 y 47, en esa comisión, Cristo les enseñó ello. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces claramente está hablando Pedro de un Salvador enviado, que es Dios mismo, que sufrió, que resucitó, en el cual hay perdón. Un Salvador glorificado, sería el F. Un Salvador glorificado. Ahora note quién es el que le glorifica. Versículo 13 de Hechos 3. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Ese Cristo glorificado ha sido glorificado por el Padre. Note que Pedro no pretende de ninguna manera que se ignore que Cristo es enviado de Dios, que Cristo es el Hijo de Dios. Este Salvador ha resucitado en gloria y poder. Su humillación ha terminado por una obra directa de Dios el Padre. Es el Padre el que le da ese nombre sobre todo nombre, como lo dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 9, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es un Cristo glorificado. Y la última verdad que hay acerca del Hijo sería G, un Salvador que reina a la diestra del Padre. Un Salvador que reina a la diestra del Padre. El versículo 21 dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. De que habló Dios nuevamente. No habla nunca del Hijo sin la conexión con el Padre, de quien habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Este Salvador ahora está en los cielos reinando, dice Pedro. Y vendrá por segunda vez a restaurar todas las cosas. Uno que vendrá soberano, poderoso, a reinar. De manera, mi hermano, que hasta este momento podemos señalar que si hablamos de una poderosa predicación, es aquella que señala a Dios el Padre y todas las verdades del Padre para salvación, que señala al Hijo y toda su obra gloriosa para obtener la salvación.
Habla de Cristo, su humillación, su muerte, su resurrección, su glorioso ascenso y su pronta venida. Pero por último, Pedro también dirige la atención de los presentes a ellos mismos. Una poderosa predicación también le habla a los hombres de lo que ellos son. Ahora, lejos Pedro de señalar lo que hacen muchas de las predicaciones el día de hoy, señalando el supuesto papel protagónico del hombre en la salvación, que son ellos los que se salvan, que son ellos los que al final deben escoger, que son ellos y cada uno de ellos los autores de su salvación. Él habla acerca del hombre y su realidad frente a ese Dios y frente a ese Cristo. ¿Cuáles son esas verdades acerca del hombre que Pedro señala? El hombre niega al Señor. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Note las verdades del Padre y del Hijo. Ahora, en cuanto a ello, dice: a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. El hombre naturalmente no quiere a Cristo, no le desea, le niega, su corazón le rechaza, su corazón es contrario a él. Pedro enfrenta a todos los que están allí y los señala delante de la obra del Padre y del Hijo: ustedes negaron al Señor. Ustedes y su corazón perverso prefirieron todo lo contrario a ese Dios de amor y de misericordia. Como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, niega al Señor el hombre. Prefiere las tinieblas. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que os diese un homicida. Pedro claramente señala el momento en el que el pueblo gritaba cuando el Salvador estaba delante de ellos sangriento. El pueblo gritaba: a Barrabás, preferimos a Barrabás antes que al Señor. Pedro señala entonces que la responsabilidad que tiene el hombre frente a la salvación no es otra que preferir las tinieblas que la luz, siempre querer el pecado antes que lo santo, siempre preferir lo torcido, lo que va en contra de la voluntad de Dios, que aquello que es infinitamente bueno y perfecto como es Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres, todos nosotros, en una forma natural, instintiva, preferimos las tinieblas, queremos las tinieblas, amamos las tinieblas. Jamás elegiríamos a Dios, jamás elegiríamos a Cristo. De allí, mi hermano, que debemos dar tanta gracias y gloria a Dios por su obra al salvarnos, siendo nosotros totalmente pasivos a ella. El hombre siempre ama su pecado, ama estar sin Dios, ama las tinieblas y se deleita en ellas. Romanos 1:23 dice: cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Todo era preferible menos un Dios santo y verdadero. Esta es la condenación del hombre. Pedro, en su predicación poderosa, no halaga a los presentes. Representa y muestra en forma clara su culpabilidad delante de Dios. Pero hay más atributos. Necesita arrepentirse. El hombre necesita arrepentirse. Ese hombre que niega al Señor, que prefiere las tinieblas, necesita arrepentirse. Versículo 19 y 20. Así que arrepentíos, dice,
Esta es la invitación de Pedro, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado. El arrepentimiento es una necesidad profunda del hombre. Más que cualquier otra cosa, el hombre necesita escuchar de nosotros un llamado al arrepentimiento. No hay un acto de misericordia más grande que nosotros podamos tener con la sociedad que llamarlas al arrepentimiento. Invitarlos porque hay perdón. Hoy se ofrece perdón de pecados, pero Pedro se levantó públicamente y señaló su culpabilidad y los llamó al arrepentimiento. El hombre necesita arrepentirse. Con esto termino. El hombre solo encontrará descanso en Cristo. Solo encontrará descanso en Cristo. Al entender ese Dios glorioso que ha prometido un Salvador fiel, que lo envió, a ese Cristo glorioso que fue humillado y que resucitó, al entender el hombre su necesidad de Cristo y de arrepentimiento, se ofrece luego de ese arrepentimiento descanso. Cuando dice, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. De manera, mi hermano, que solo encontraremos refrigerio, paz, descanso, solaz, tranquilidad cuando venimos a Cristo, cuando nos humillamos delante de Él, cuando pedimos en arrepentimiento misericordia. Solo en ese momento, y en esto consiste una predicación poderosa, mi hermano, aquella que señala al Padre y sus atributos, aquella que exalta a Cristo y su obra gloriosa, y aquella que invita al hombre a entender su culpabilidad y la necesidad que tiene de arrepentirse, y así, y solo después de eso, gozar paz. Yo lo llamo, mi hermano, al entendimiento de esta verdad, para que veamos en esta poderosa predicación de Pedro un modelo para nosotros predicar el Evangelio, para anunciar el Evangelio a los hombres. No temamos de ninguna manera llamar al arrepentimiento a los hombres, porque Pedro de ninguna manera adornó su mensaje, y después de esta poderosa predicación se convirtieron 5,000. El Señor añada bendición y nos dé el coraje a cada uno de nosotros para seguir adelante anunciando el poderoso Evangelio del Señor. Oremos.